El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de nuestro programa Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para compartir con cada uno de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares durante esta media hora, pero también una reflexión al corazón para pensar por un momento en los avatares de la vida y las situaciones que muchas veces otros viven y nos enseñan a nosotros a vivir de una manera mejor. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez nos comparte un tema que ha titulado El valor de la vida. Quédese con nosotros. En la Biblia, la vida tiene un valor incalculable, pero hay situaciones en la vida difíciles, casi imposibles de soportar, donde parece que negociamos este valor de la vida, la negociamos por una, entre comillas, paz o estabilidad o como un final para acabar con todos estos sufrimientos a los que nos enfrentamos. Y parece sorprendente de que la Biblia, a veces pensamos como que Dios no nos atiende cuando estamos dudando entre la vida y la muerte, si decidimos vivir o morir, y como que parece como que Dios no atiende estos casos, pero te vas a sorprender que en la Biblia tenemos muchos hombres y personas que vivieron momentos muy difíciles donde se les vino esos pensamientos de vivir o morir. Por ejemplo, si tú vas a Números capítulo 11 y tú lees la historia, Moisés era un hombre elegido por Dios para un trabajo desafiante, era un trabajo difícil. Estaba muy agotado por su trabajo, por los desafíos que tenía que asumir. Trabajar con personas era muy complicado. Moisés tenía que trabajar como algo como atención al cliente, donde todas las personas te están exigiendo, donde todas las personas te están pidiendo que soluciones su vida, donde todos los problemas él es culpable, y liderar corporaciones o liderar proyectos donde tú tienes que ser responsable, donde tú tienes que ser responsable de los avances o del éxito o del fracaso de estas corporaciones, pues Moisés es casi parecido a estos desafíos. Y en Números 11:15 él dice: Dios, te ruego que me quites la vida. O sea, llega un momento donde toda esta presión laboral, porque Moisés está trabajando para un proyecto grande que lo supera, y definitivamente él llega un momento donde sí, es mejor que me quites la vida, te ruego que me quites la vida. Hay otro ejemplo, Jeremías, un joven que empezó un proyecto gigante, superior a él, y como joven tenía que enfrentarse a un pueblo muy hostil, era una persona correcta, y Jeremías tenía que denunciar estas injusticias de este pueblo y advertir lo que llamamos la palabra de Dios. Pero este pueblo lo maltrató, lo por debajeó, y era un joven que, yo viendo el texto, parece ser un joven que sufre bullying por hacer lo correcto, donde lo meten en cisternas, donde lo maltratan, donde lo insultan, donde no tienen en cuenta lo que él dice. Es una persona que no está viendo frutos de su vida, no está viendo frutos de su proyecto de vida, donde no es valorado por otros, no es valorado por sus allegados, sus ciudadanos allegados. Y en esos momentos de desesperación, donde está siendo maltratado por otros, donde no ha sido tenido en cuenta, Jeremías dice, Jeremías capítulo 20:14, maldito el día en que nací. Maldito el día en que nació. O sea, momentos donde se nos presiona tanto que decimos, mejor no hubiera nacido. ¿Qué sentido tiene vivir así? Mejor no hubiera nacido. Hay otro ejemplo, por ejemplo, Elías, un profeta de Dios, un hombre muy exitoso en su ministerio, un hombre que vio cosas
que ninguna persona ha visto como caer fuego del cielo, era una cosa así tremenda. Y llega un momento donde después de una gran actuación, de ver el poder de Dios, es perseguido, militarmente perseguido, donde el Estado o las personas que gobiernan esta nación lo empiezan a perseguirlo porque es una amenaza. Y él se va solo a una cueva, se siente perseguido, presionado, su vida está corriendo peligro. Y él dice en Primera de Reyes 19:4, basta ya, oh Señor, quítame la vida. Qué situaciones externas que nos llevan a pensar, y la Biblia no es ajena a eso. Vale la pena hacer todo este tipo de lecturas y ver cómo Dios trata cuando estamos teniendo esos pensamientos de quitarnos la vida. Las semillas del rey. Cuenta una vieja historia que había un rey que tenía una comarca, pero no tenía hijos y estaba avanzado en edad. Así que habló con sus consejeros y les dijo que cómo hacía para dejar en su comarca a un rey, porque él ya sentía que su vida se estaba apagando. Le dijeron que por qué no llamaba a los jóvenes valientes de la comarca, jóvenes solteros como tipo príncipes, para que entre todos ellos se pudiera elegir uno. Y un consejero se acercó y le dijo, ¿y por qué no les damos unas semillas para que cada uno de ellos las siembre? Y dentro de 3 meses venga cada uno con su matera y nos muestre cómo ha cuidado esa mata o esa flor o esa planta que sembró. Al rey le pareció muy bien y citó a todos los jóvenes de la comarca, sacó un edicto en el cual citaba a todos los jóvenes de la comarca para que fueran al palacio y pudieran hablar con el rey. Llegaron muchos jóvenes y estaban allí todos preparados para escuchar lo que el rey les iba a decir. El rey dijo, yo ya estoy entrado en edad y pronto seré llamado a la vida, a la muerte, a la vida eterna. Entonces quiero dejar un sucesor. Y nos ha parecido a mis consejeros y a mí darles estas semillas para que cada uno las siembre, las cuide y dentro de 3 meses traigan su fruto, cómo la han cuidado, cómo han guardado y cómo han protegido esas semillas, esa planta que siembran. Todos asentaron con su cabeza, recibieron las semillas y se fueron. Pasaron 15 días y había uno de los jóvenes que había sembrado con mucho esmero las semillas y todos los días las regaba, las cuidaba, pero no pasaba nada, no brotaban, no salían. El muchacho les consiguió abono, una buena matera y todo lo posible, todo lo que le decía a su papá y su familia que le echara para que la planta creciera o la semilla pudiera dar una buena mata o una buena planta, lo hacía. Pero no pasaba nada. Pasó un mes y seguía igual. Pasaron 2 meses y nada sucedía. Las semillas no brotaban. Cuando llegaron los 3 meses donde tenían que presentarse, la casa del joven quedaba en el camino hacia el palacio. Así que muy temprano, el día que tenían que presentarse al rey, pasaron muchos con materas llenas de flores, otros con plantas ornamentales muy hermosas y diferentes tipos de plantas. El muchacho se sintió aburrido, se sintió triste, dijo, papá, mis semillas no produjeron nada y mira las de los otros. El papá le dijo, hijo, preséntate ante el rey y dile que tus semillas no florecieron. Papá, pero me da pena presentarme, porque mire a los otros cómo van. Y subían muchachos, cada uno con su matera y con su planta rebosante, hermosas. Cuando llegaron al encuentro con el rey, el muchacho fue con su matera vacía, llena de tierra, de abono, pero nada de plantas. Cuando el rey entró, se estaban burlando los otros jóvenes de él. Y el rey llegó, todos quedaron en silencio. Dijo, buenas, jóvenes, les vengo a revisar cómo están las plantas que sembraron. Cuando miró todas, y todos miraron a aquel muchacho que llevaba la matera sola y se reían y se burlaban de él.
Dijo el rey, no se burlen, no se rían. Él será su futuro rey. Todos empezaron a decir, pero ¿por qué si ni siquiera trajo una mata? Pase aquí, le dijo el rey. El muchacho pasó cabizbajo y el rey dijo, todas las semillas que les entregué, yo las cociné antes de entregarlas. Así que las semillas quedaron estériles, no podían dar ninguna planta. Ustedes fueron deshonestos. Ustedes no entendieron el propósito que yo les di. Las semillas era para sembrarlas. Ustedes cambiaron las semillas, pero el único honesto, el único que fue recto y el único que vino hasta acá, aún sin tener ninguna planta, fue el único que cumplió con no cambiar las semillas. Así que él será su futuro rey. Muchas veces en la vida puede suceder. Queremos quedar bien con la gente, entonces hacemos cosas y aunque no se nos han mandado, no tenemos que hacer como cambiar las semillas por unas que produjeran. Yo creo que aquellos jóvenes cuando sembraron y vieron que no producían, sembraron semillas de flores, sembraron semillas de otras plantas y claro, crecieron hermosas y las cuidaron. Pero el único que fue honesto, el único que fue recto en la decisión de no cambiar las semillas, fue aquel que ganó y quedó como rey. La palabra nos dice en el Salmo 15, en los versículos 1 y 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Vivamos con integridad y obtendremos nuestra recompensa. Reflexionemos. Un personaje que todos admiramos también muchísimo en la Biblia es Job, o lo que llamamos el santo Job. Un hombre que perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió mucha riqueza y, como si fuese poco, su salud también se deterioró con una enfermedad que era insoportable. Era una enfermedad donde todo el día le picaba, le ardía su piel y en esos momentos Job, dice Job 3:11, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? En otras palabras, ¿por qué yo no fui abortado? O sea, es difícil cuando vivimos esta situación y mira que la Biblia, y cuando tú ves la Biblia y tú consideras la Biblia como palabra de Dios, date cuenta de que Dios no ignora estos sufrimientos. Mira a todos estos hombres que a su vez fueron pastoreados, fueron guiados, fueron acompañados cuando tenían estos momentos y estos pensamientos complicados y difíciles. Mira, yo te quiero decir algo y es de que Dios sí está muy atento a estos pensamientos que tú tienes y de que entiende muy bien que con esto que estás sufriendo, llámese enfermedad, llámese presión laboral o llámese bullying, si tú me estás escuchando y estás sufriendo algún maltrato en tu colegio, en tu universidad, en tu barrio, créeme que Dios está muy atento con eso y en la Biblia encontramos cómo Dios nos ayuda. Es interesante, hay una historia en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas son dos representantes fuertes del cristianismo. Ellos son metidos a la cárcel porque son perseguidos por el Estado y por, ciertas razones. Y el caso es de que ellos están en la cárcel y ellos están orando, dice el verso 25 del 16. A medianoche, Pablo y Silas estaban en una serenata y cantando. Y dice el texto que hubo un gran terremoto. Y claro, en ese tiempo el gran terremoto abrió las celdas y ellos quedaron libres. Medianoche, en ese tiempo no existe la empresa electrificadora, así que todo está al oscuro. Y el vigilante, digamos el guardián, en este caso sería el del IMPEC, Dios mío, las puertas están abiertas, los presos escaparon. En esa época, si un vigilante o un guarda de prisión pierde sus prisioneros, pues él muere y posiblemente toda su familia también va a morir. Entonces, en un evento laboral como estos, no es el mejor día para este guarda de seguridad, donde a nivel laboral dice, fracasé a nivel laboral, me metí en un gran problema y ahora ¿cómo salgo de acá? Y dice el verso, si tú lo lees en el texto,
Dice, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y ya sabemos qué es lo que iba a pasar. En ese momento vemos que, dice el texto, creyendo que los prisioneros se habían escapado, dice el verso 28, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Oh, ¿qué tanto eco tienen estas palabras de Pablo? No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró entre Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo este hombre, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, supo que la única persona que lo sacó de esa situación fue Dios mismo. Mira, esto nos deja varias cosas. Lo primero es de que cuando estás en medio de estos problemas necesitas ayuda de otros. En este caso de cristianos. Es posible que tú estás viendo este programa, pero si puedes llamar al canal y buscar ayuda, necesitas de personas que te ayuden en esto. Y estaremos para servirte. Pero también es bueno que sepas de que Pablo y Silas le dicen, hey, no es necesidad que tú te hagas esto porque lo peor ya pasó. Cuando tú ves a Jesucristo pagando el precio de lo que nosotros merecíamos y siendo sacrificado, es casi como un grito que Dios te está diciendo, hey, no lo hagas, porque lo peor ya lo superé, lo peor ya lo asumí por ti. O sea que Dios ya asumió el peor sacrificio donde tú no tienes necesidad de cometer este error. Estamos todos como cristianos para apoyarte. Dios mismo está de tu lado y vamos a salir de esto. Con el tema que nos comparte el pastor Jonathan, podemos entender cómo hombres de Dios, hombres que caminaron guiados por Dios, aún en momentos de dificultad y difíciles, quisieron tener un suicidio santo. Quisieron que su vida fuera quitada. Le pedían a Dios que les quitara la vida. ¿Por qué? Porque hay situaciones a veces que se nos salen de las manos, situaciones que nos embriagan, que nos dañan, que aún nos enceguecen y podemos tomar decisiones equivocadas, aún como el carcelero de Filipos, que quería quitarse la vida él mismo para no ser muerto por sus jefes. Pero sabemos que Dios es preservador de la vida y con cada uno de ellos estaba presente, estuvo atento para guiarlos a no morir, sino para que cumplieran el propósito para el cual habían sido llamados. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Dios mira el corazón. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones nuestros ojos nos pueden engañar. Miramos a la persona, tal vez su color de piel, o cómo está vestida, o cómo luce, o cómo habla. Y a veces decimos, uy, no, este tipo tiene que ser personaje. Y nos equivocamos muchas veces. ¿Por qué? Porque juzgamos por nuestra vista, por lo que vemos. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe cómo elegir, sabe cómo son las personas. El mismo Señor dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Es algo que nosotros como seres humanos no alcanzamos a percibir de la otra persona las intenciones de su corazón. Y cuando de un momento a otro sale ese personaje interno que es lleno de hipocresía y de maldad y nos afectan porque habíamos puesto nuestra confianza en esa persona que creíamos, como dicen muchos entre comillas, que era una persona buena, que era una persona generosa, pero nos damos cuenta que terminó llevándose todas las cosas y aún queriendo decir que nosotros éramos los culpables. Esto sucedió cuando Dios le dijo al profeta Samuel, un hombre de Dios, dice que ninguna palabra que Samuel declaró cayó a tierra, o sea, era un profeta de Dios, llamado por él, ungido por Dios y puesto en medio del pueblo para que eligiera reyes. Cuando Saúl se salió del propósito de Dios, Dios le dijo
que fuera y escogiese uno de los hijos de Isaí para nombrarlo como rey. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versículos del 1 al 7 dice la palabra: Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la manada y di a ofrecer sacrificio a Jehová venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vemos aquí en la palabra de Dios cómo Dios quería cambiar el reinado de aquel hombre que había sido infiel a él, que se llamaba Saúl. Así que le dice a Samuel que vaya y escoja uno de los hijos de Isaí para nombrarlo como rey. Pero Samuel no entendió lo que Dios le dijo. En el versículo 3 le dice Dios, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Muchas veces al ver a las personas tomamos decisiones rápidas, tomamos pensamientos rápidos. Uy, esta persona es así, es aquí, y eso le pasó al profeta Samuel. Cuando Dios le dice, ungirás al que yo escogiere, ¿sí? Y yo te enseñaré, le dice el Señor, lo que has de hacer. Necesitamos ser guiados por Dios. Muchas veces podemos ver una persona que tiene unas faldas largas, que tiene su pelo largo, pero su corazón está a veces alejado de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hay en ellos es juicio, lo que hay en ellos es en contra del propósito de Dios, y por eso en lugar de atraer la gente al reino de Dios, lo que hacen es que la gente se espante. Entonces, muchas veces no miremos el parecer de la gente. Samuel tenía un prototipo en su mente. Samuel tenía un prototipo en su mente, porque él había ungido ya a Saúl. Y dice la palabra que Saúl era más alto de los hombros hacia arriba que los demás. Por eso cuando vio a Eliab, que era alto, pensó que el prototipo de rey sería otro idéntico a Saúl. Lo peor ya pasó. Cuenta la historia de un líder, un pastor en Estados Unidos, donde lamentablemente su esposa murió y lo dejó con 2 hijos adolescentes. Ellos ya venían del cementerio en su carro por toda una autopista, era más o menos la tarde, el sol está en pleno sol, ellos están caminando por toda la autopista y tú te imaginas el auto, allí ellos adentro, ¿qué conversaciones pueden tener cuando murió su madre, su esposa? Y los 2 chicos están atrás y él empieza a orar y decirle, Dios, yo puedo entender esta muerte, pero mis hijos, ¿qué les digo? ¿Y uno qué puede decir cuando estas situaciones pasan? El hombre estaba orando y de repente él va por la parte izquierda del carril y el sol está a su derecha y de repente un camión de esos grandes, una tractomula grande, gigante, empieza a adelantarlos y por un instante el camión tapó el sol y la sombra del camión los atravesó y por un momento como que quedaron al oscuro y el camión siguió su camino y volvió el sol otra vez. Oh, entendió, como que se le iluminó y dijo, ok, voy a hablar esto. Abrilló el carro, se volteó con sus hijos y les preguntó, muchachos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser atropellados por un camión
o ser atropellados por la sombra de este camión. O los chicos dejan su celular a un lado y dicen, pues papá, pues es mejor ser atropellados por la sombra de un camión, porque la sombra de un camión pues no nos hace daño, nos deja al oscuro, pero no nos hace daño. Este hombre les dice, mira, hace más de 2000 años, el Cristo que nosotros creemos fue atropellado por el peor camión de la historia, para que nosotros hoy, con lo que estamos sufriendo, solamente sea una sombra de lo que verdaderamente nosotros merecíamos. Así que la muerte, la pérdida, los momentos difíciles son una sombra de lo que debemos pasar, que son momentos muy oscuros, claramente, pero no se compara con ser atropellados por la peor muerte y el peor sufrimiento como lo sufrió Cristo. Uno de los valores como cristianos es creer de que Jesucristo fue quien asumió la peor parte de toda la historia. Nuestra esperanza es de que todos los sufrimientos que tengamos en esta vida, no somos estoicos como para decir de que vamos a sacarle un buen elemento a esto que pasamos o vamos a mirar la cara con un buen día e ignorar y casi como que negar lo que está pasando. No, el cristianismo no te lleva a caer en una negación de lo que pasa. El cristianismo te llega a aceptar lo que estás pasando, pero saber de que lo peor ya pasó hace más de 2000 años y saber que el mismo Dios que estuvo con Cristo y que lo levantó de entre los muertos es el mismo Dios que está contigo, que te va a acompañar a pesar de lo que sufras y que en algún momento Dios y tú van a estar en compañía y todo sufrimiento va a pasar. Vamos a tener esperanza en Él. Reflexionemos. Cuando Dios le dice al profeta Samuel que él le iba a enseñar a quién debía escoger y que él le iba a decir cuál era el ungido, Samuel apenas entran los hijos de Isaí, ve al mayor de ellos, a Eliab, un hombre alto, de ojos claros, rubio, fornido, y dice, he aquí el ungido de Dios. Y Dios le dice, no señor. Y le dice, no mires lo que está delante de tus ojos, porque tú no conoces el corazón de esa persona. Tú no conoces los sentimientos de esa persona. Y más adelante, en el relato del primer libro de Samuel, vemos cómo ese Eliab ofende a su hermano, habiendo estado presente él en la unción como rey de David. Él ya sabía que David iba a ser rey de Israel. Pero más adelante, cuando están en la guerra y el papá lo envía con comida para ellos, ¿qué vienes a hacer aquí? Vienes a burlarte, y empieza a hablar mal de David. Y David dice, solo estoy preguntando. David siguió con la misma humildad, porque Dios conocía el corazón. La palabra nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conocía a ese hombre, a ese Eliab, a ese hermano mayor, que tal vez en muchas oportunidades había humillado a David. Porque Isaí tenía 7 hijos de su matrimonio. Y David parece ser que era de la muchacha que les colaboraba en la casa. Y llegó a quitar ese número perfecto de hijos que ellos, los judíos, les gusta tener. Entonces David llegó a ser el 8º hijo. Quitó el número perfecto, el 7, que es el número de Dios. Y entonces, al pasar esto, tal vez sus mismos hermanos y su mismo padre, tal vez lo humillaban. Era el de hacer los mandados, era el de cuidar las ovejas, era el que estaba allí, teniéndolo sus hijos, sus hermanos y su padre como el de los mandados. Pero cuando Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, está diciendo que nuestra vida debe ser guiada por Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué está diciendo Proverbios? Dice que debemos confiar en Dios y no en nuestras emociones. Recordemos que en el corazón están las decisiones, la mente, las emociones.
los sentimientos están en el corazón. Y el corazón forma parte del alma del ser humano. Y por eso el Salomón nos dice en el Proverbio 3, dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias decisiones. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos tomar decisiones equivocadas, podemos tomar decisiones que nos lleven a elegir mal. Pero ¿qué pasa? Dios nos da el propósito suyo para que nosotros hagamos bien las cosas. Nos da otra oportunidad. Recordemos que Dios es un Dios de oportunidades. Y así Samuel se haya equivocado, Dios le sigue diciendo, ese no es. Miremos lo que sigue diciendo el primer libro de Samuel en el capítulo 16, versículos del 8 al 13. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha ungido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha ungido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Vemos aquí el propósito de Dios cumpliéndose. Vemos cómo tenían desplazado, aún como dijo el pastor Jonathan, le hacían bullying a David, porque lo tenían relegado. Cuando Dios le dice, llama a Isaí, dile que vaya con sus hijos, se olvidaron de David. Y aquel olvidado, aquel menospreciado por la gente, es aquel que Dios va a escoger, porque lo que Dios mira no es lo que está delante de los ojos de nosotros, sino Dios mira el corazón. Siempre que necesitemos conocer a alguien o que se nos presente a alguien, no tomemos decisiones a priori. Más bien, pidámosle a Dios sabiduría para que nos muestre cómo es esa persona, para que esa persona se dé a conocer tal como es. Y de esa manera no seremos engañados, porque Dios sí conoce el corazón de esa persona y sabe cómo es. Si Dios trae paz a nuestro corazón cuando alguien nos presenta y Dios nos guía a ser abiertos con ellos, hagámoslo. De resto, tengamos mucho cuidado, porque nuestros ojos nos pueden engañar, pero a Dios nadie engaña. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.